Asistente a la videoconferencia que nos va a dictar hoy la doctora Nixa Freitas. Debo explicar en primer lugar que para la Universidad de los Andes, para la empresa Valmorca, quien nos ayuda como sponsor de esta actividad, y al Colegio de Economistas del Estado Mérida, es un honor y un placer tener presente hoy a la doctora Nixa Freitas, amiga de la ULA, colega profesora de la Universidad Católica, y a la cual le agradecemos de manera muy particular haber hecho un paréntesis en sus actividades personales para compartir con nosotros esta importante investigación que se ha convertido prácticamente para los economistas, los investigadores en ciencias sociales y debería serlo para los diseñadores de las políticas públicas un elemento prioritario. Nosotros, esta es la cuarta conferencia en este formato que estamos haciendo. La primera conferencia de esta actividad la realizó el profesor Ronald Balsa, colega decano de la Universidad Católica Andrés Bello. Posteriormente le correspondió a un egresado de nuestra facultad, el doctor Orlando Ochoa. Posteriormente siguió César Aristimuño para hacer un análisis sobre la situación financiera del país. Y habida cuenta de lo reciente de la publicación de estos resultados, pues me comuniqué con la doctora Nixa Freitas para que nos pudiera exponer esta importante investigación, que, como repito, es de obligatoria conocimiento, no solamente para los investigadores, sino para los diseñadores de políticas públicas. Nosotros hemos habilitado esta sala de videoconferencia de eventos especiales de la ULA. Sin embargo, seguramente hay algunos colegas, profesores, estudiantes que están conectados de otro sitio, pero bueno, contamos hoy por lo menos con la presencia internamente de la facultad, del director de Escuela de Estadística y el coordinador de jefe de departamento de Estadística y coordinador de la maestría de Estadística, porque obviamente es un tema importante. Seguramente otros profesores de Estadística se van a ir incorporando, están terminando los concursos de profesores ahora, y con toda seguridad van a estar presentes acá, pero esta conferencia, como hemos dicho, queda grabada, va a estar en el canal YouTube de nuestra facultad y de Empresa Valmorca, o sea que va a ser posteriormente posible de tener acceso a esta importante conocimiento de los resultados de la encuesta en COVID 2022. Así que muchas gracias, doctora Nixa, en nombre de todas las autoridades de la Universidad de los Andes, en concreto de la Facultad de Economía, y bienvenida entonces a este ciclo de conferencias de nuestra facultad. Muchas gracias, profesor Huisi, por la invitación y por la introducción. Un saludo a todos los que nos acompañan en sala y los que están compartiendo esta transmisión, esta conferencia. Pues bueno, para mí realmente que es un placer. Tengo un bonito sentimiento. No, yo quería haber estudiado geografía en la ULA, pero mi padre no me dejó en su momento. Y siempre he tenido un especial cariño por esa universidad, realmente. Está en mi corazón. Bueno, yo voy a comenzar compartiendo pantalla con ustedes y voy a ir conversando. Uy, aquí se me fue. Nixa Freitas comparte pantalla. Quería, para los que nos están escuchando en la conferencia, que la doctora Nixa Freitas es licenciada en Geografía, tiene un magíster en Estudios Sociales de Población, es doctora en Ciencias Sociales de la mención Demografía, directora del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello y coordinadora del proyecto Encuesta Nacional Condiciones de Vida. Así que con ese currículo sabemos perfectamente de la calidad de la investigación que ha culminado y que vamos a continuación ya nos va a presentar. Ahora sí. Bueno, como muchos de ustedes saben,
La encuesta de condiciones de vida es una iniciativa que estamos coordinando desde la Universidad Católica Andrés Bello desde el año 2014. Desde el año 2014 le presentamos al rector Virtuoso, quien fue, lamentamos su partida, que fue uno de los impulsores de este proyecto desde el momento en que le planteamos la necesidad que teníamos de eh, levantar información para tener acceso al conocimiento sobre el impacto que estaba teniendo la crisis económica y política sobre las condiciones de vida de la población venezolana. De esa manera, en el año 2014 levantamos la primera encuesta de condiciones de vida, una encuesta muy modesta, con una agenda temática muy limitada, un tamaño de 400 hogares. Eso era lo que podíamos financiar con los recursos que el sector había conseguido para financiar esta iniciativa. Pero desde el 2014 en adelante, sin proponerlo, en la universidad, pero en vista de que el cerco informativo establecido por el gobierno nacional se fue haciendo permanente y más férreo, pues bueno, la necesidad se persistía en cuanto a que era preciso tener información para ir monitoreando lo que estaba ocurriendo con los niveles de bienestar de la población venezolana en este contexto de crisis prolongada y agravada que terminó pues en una situación de emergencia humanitaria a partir del año 2015. De manera que ya tenemos 8 ediciones de la encuesta de condiciones de vida y ya los datos que ella nos ha ido aportando, pues ya hemos podido ver tendencias en cuanto a ciertos fenómenos recabados en forma permanente a lo largo de estos años. Yo voy a referirme lo más breve que pueda con relación a estos grandes temas: educación, salud, migración, trabajo, pobreza y desigualdad y programas sociales. Esta encuesta del 2022 es una encuesta más pequeña y lo vamos a ver en la ficha técnica, y la encuesta del 2019-20, porque bueno, conseguimos menos recursos en esta ocasión, pero no quisimos dejar de levantar la encuesta así fuese en un formato similar al que habíamos tenido en cuanto a tamaño de muestra y alcance. Va a permitir pues mantener la continuidad de las mediciones que llevamos con respecto a ciertos indicadores. El contexto en el que se ha ido desarrollando la GENCOBI, pues está claramente definido por una crisis de institucionalidad que todavía, a pesar de las señales económicas que se dieron en el segundo semestre del 2021 y en el primer semestre del 2022, pues todavía sigue perdida. Las instituciones del Estado todavía están ausentes o siguen siendo débiles en su accionar para promover las oportunidades y atender las necesidades de las poblaciones más vulnerables, y eso lo vamos a ir viendo a lo largo de esta presentación. El restablecimiento del sistema estadístico nacional es una de las tareas que están
Se cayó la conexión, no sé si por aquí o por allá. Estamos viendo nuevamente y te estamos escuchando. Me están escuchando. Sí, te estamos viendo y estamos escuchando. Ahora sí me escuchan. Teléfono, tiene el micrófono apagado. ¿Se comparte la pantalla? Sí. No, la pantalla, la presentación no la estamos viendo todavía, Anixa. ¿Estamos viendo la presentación todavía? No, la presentación no. No. Ok, tengo. ¿Ahora sí? Ahora sí, Nancy. Ok. Bueno, creo que me quedé señalando que el restablecimiento del Sistema Estadístico Nacional es una de las pendientes en esa necesidad que tenemos de reinstitucionalización del país. Un país que no tiene acceso a las fuentes de información, que no tiene transparencia en los procesos de planificación y de asignación presupuestaria. Nosotros llevamos una cantidad de años sin saber cuál es nuestro presupuesto, cómo se ejecuta. Estas son tareas que el país pueda entrar en un proceso de recuperación, y por supuesto es necesario que haya un restablecimiento del orden democrático para que realmente podamos darnos hacia el restablecimiento de la confianza hacia las instituciones venezolanas. En el tema económico, en cuanto al contexto económico, pues hemos observado en el 2020 hay una ralentización del nivel de la actividad económica en comparación con lo que habíamos observado en el segundo semestre del 2021. Y es posible que durante el 2023 todavía caiga la actividad económica, de acuerdo con las estimaciones que se han hecho en el IES del OCAP y se han dado a conocer a través del informe de coyuntura del pasado mes de octubre. De manera que el ritmo de que llevamos pues parece ser insuficiente para que una recuperación a los niveles que teníamos antes de la crisis. Hay una serie de factores que dan cuenta de esta ver con el deterioro de la infraestructura y de los servicios básicos, energía, agua, seguridad, telecomunicaciones, el escaso acceso a crédito bancario, la falta de capital humano. Pues bueno, nosotros dentro del medio universitario hemos visto cómo se ha deteriorado el proceso de formación de recursos humanos en Venezuela, y luego está el efecto de la migración, que también ha tenido un impacto considerable en la oferta de capital humano. El bajo nivel de ingreso real de los consumidores, la pequeña recuperación que ha habido no es suficiente para, para alcanzar niveles que teníamos desde el proceso de emergencia humanitaria. El bajo crecimiento de la producción petrolera, así como, bueno, el efecto de algunas sanciones. Por otro lado, después de varios años en una situación de hiperinflación, Venezuela logra salir de la situación, pero todavía se coloca como la economía más inflacionaria, estimándose que para este año todavía pueda cerrar con una inflación de 3 dígitos. En cuanto al tema demográfico, pues bueno, tenemos un país que se ha empequeñecido. La población venezolana al año 2022 es 38 millones, no son los 33 millones que ha estimado el INE con base a las proyecciones de 2011, sin tomar en cuenta el efecto de la migración.
Hay más de 5 millones de personas que han dejado el país desde el año 2015. Que en este proceso de crisis el impacto sobre la mortalidad se ha hecho sentir y por lo tanto se han incrementado el número de las defunciones y tenemos un déficit de nacimiento porque la población que se ha ido del país, la población joven que se ha ido del país está formando familia en otros destinos y por lo tanto los nacimientos se están registrando en esos países de destino y tenemos entonces un déficit de nacimiento. Todo eso ha ido afectando la dinámica demográfica y por eso el volumen de población es bastante menor de lo que se pronosticaba a partir del 2011. Perdimos del bono demográfico que se suponía contar con un mayor volumen de personas en edad de trabajar, si de población que está en la lámina, la pirámide que está sombreada en el fondo era la que correspondía a la población que debíamos tener si no se hubiese producido la migración que se produjo. O sea, es una pirámide precaria. Ahí podemos ver cuál es el faltante de población y en qué grupos de edad se ha producido ese faltante de población. De manera que ese factor de potenciación ¿Me oye? Ahora sí, profesor. ¿Y comparto pantalla? Sí. Ok. Bueno, decía que difícilmente vamos a recuperar esa población perdida en edad de trabajar, o potenciar nuestro desarrollo si el contexto económico y de política económica iban bien encaminadas, pues esa oportunidad está perdida. Nosotros no consideramos, yo he sido estudiosa de la migración en Venezuela por más de 30 años, no es probable que se produzcan flujos de retorno de una magnitud similar a lo que fue el éxodo que registramos. Los incentivos asociados a esas señales de recuperación económica son insuficientes para que la población regrese. Me voy a referir a ello un poco más adelante en lo que entre el tema de migración. Es posible que más bien estemos viendo una circularidad de los movimientos, pero no un retorno masivo de la población. Creo que eso no se va a dar. En cuanto a la ficha técnica pues bueno, nosotros hemos mantenido el objetivo, como señalaba antes, de producir información que nos permita conocer las condiciones de vida de la población y dar cuenta de disparidades socioeconómicas y principales problemas que vulneran los derechos esenciales de la población venezolana. Ese ha sido nuestro norte a lo largo de estos ocho años. En esta ocasión, el marco muestral está basado en los segmentos censales del 2011, utilizando sistemas de información geográfica. Con ello hemos podido elaborar listados de edificaciones en cada segmento que ha quedado seleccionado para la muestra. El tipo de muestreo es probabilístico, polietápico, estratificado. La unidad primaria de selección son los segmentos censales, la segunda son las edificaciones dentro de los segmentos y en la tercera seleccionamos los hogares dentro de las edificaciones. Los segmentos fueron calculados utilizando probabilidad
proporcional al tamaño. Las estructuras dentro de los segmentos fueron seleccionadas de forma aleatoria, e igualmente los hogares dentro de las estructuras. Se seleccionaron 10 hogares. Los dominios de estudio, en esta ocasión, la encuesta solamente permite obtener estimaciones representativas a nivel nacional y a nivel del Estado Bolívar, porque en esta oportunidad quisimos sobremuestrear el Estado Bolívar con la finalidad de hacer especiales con relación a esta entidad, dado que allí se encuentra una de las sedes de la Universidad Católica, la de UCAP Guayana. Entonces, el tamaño de la muestra fue de 230 segmentos, 2.300 hogares, y en total terminamos levantando 2.218 hogares con respuestas completas. El periodo de referencia de la encuesta es julio del 2022. El campo fue realizado entre julio y agosto del 2022. La captura de la información se realiza a través de entrevistas en los hogares mediante un cuestionario aplicado por los encuestadores utilizando dispositivos móviles de captura. Bien, con relación a uno de los primeros temas que vamos a presentar, que tiene que ver con los cambios respecto al proceso educativo, tenemos que la cobertura educativa para el periodo académico 2021-2022 cae. Se vuelve a la presencialidad, pero se vuelve con menos estudiantes. Ya para el periodo, según la ENCOVI 2021, habíamos registrado 550.000 estudiantes menos respecto a la ENCOVI 2019-2020. En el 2022, si bien volvemos a la presencialidad, pues no se recupera el stock de inscritos, sino que todavía disminuye más en 190.000 estudiantes respecto al periodo 2020-2021. Si vemos la tasa de cobertura global que representa la población de 3 a 24 años que estaría inscrita en alguno de los niveles del sistema de enseñanza, pues vemos cómo desde el 2014 al 2022 ha venido decreciendo. Tenemos 10 puntos porcentuales menos de cobertura a lo largo de estos 8 años. Cuando tratamos de identificar a través de la información que nos arroja la ENCOVI, ¿cuáles son los grupos de edad que se han visto más afectados por este proceso de exclusión? Encontramos que en las edades de 3 a 5 años, donde se debería estar cursando la educación inicial, pues es donde se ha ido disminuyendo en mayor medida la cobertura, pero igual ha ocurrido incluso entre la población de 6 a 11 años, donde en el 2018 habíamos alcanzado un 97%, donde fue donde pudimos estar más cerca de una universalización de la cobertura educativa. De allí en adelante, pues lo que hemos ido observando con relación a la población, a la cobertura educativa en este grupo de edad es una disminución, igual entre la población de 12 a 17 años, que sería la que estaría cursando educación secundaria, y luego encontramos que donde ha habido una pequeña recuperación ha sido entre la población de 18 a 24 años. O sea, hubo un repunte después de venir desde el año 2017 disminuyendo progresivamente. La población de 18 a 24 años registró un repunte en su cobertura. En cuanto a las inequidades en el acceso a la educación, pues visto las disparidades entre hombres y mujeres, vamos observando que la reducción de las oportunidades educativas se está presentando por igual para hombres y para mujeres. Las razones de inasistencia
escolar entre la población de 12 a 17 años y de 18 a 24 años, diferenciando hombres y mujeres, nos llevan a identificar, y esto ha sido un hallazgo que es reiterativo a lo largo de todas las ediciones de ENCOVI. La mayor parte de la población en esas edades desescolarizadas, tanto hombres como mujeres, han informado que dejan de estudiar porque no lo consideran importante, porque no quisieron seguir estudiando, de manera que estando en un proceso de crisis a los niveles que hemos alcanzado, pues no, la razón más frecuente no es el hecho de tener que trabajar para aportar ingresos adicionales al hogar, sino es que la oferta educativa pues no interesa. Lo que se está aprendiendo en educación secundaria y probablemente las ofertas que tenemos en la educación universitaria o a nivel a nivel técnico universitario, no son atractivas para el contexto venezolano actual, para el contexto, para la situación país y para la vinculación de las personas que quieren trabajar con las necesidades del mundo laboral internacional. De manera que la poca pertinencia de la oferta educativa es un punto que tenemos que tener en cuenta en la agenda educativa presente. En cuanto a las inequidades sociales, pues bueno, nosotros por primera vez en la ENCOVI estamos investigando el autorreconocimiento étnico-racial y pues a nivel de la población, de la cobertura educativa de la población de 6 a 11 años, hay poco efecto de la condición étnico-racial sobre la cobertura, pero ya entre la población de 12 a 17 y de 18 a 24 pareciera haber alguna diferencia según el grupo racial de pertenencia, pero bueno, esto es un tema que lo presentamos, pero creemos que amerita de mayor investigación porque no tenemos dentro de la ENCOVI antecedentes para poder comparar estos resultados con un momento anterior. Lo que sí es claro es el efecto que tiene la situación de pobreza sobre las oportunidades educativas. Los riesgos de exclusión están claramente diferenciados según la situación de pobreza. Los hogares buscan maximizar el aprovechamiento de la fuerza de trabajo, incorporando a sus miembros para compensar así la merma que hay en los ingresos familiares. Hemos visto con estos últimos resultados que ha habido una recuperación de la matrícula en los planteles privados. Esa recuperación sobre todo corresponde con el incremento que se dio entre la población de 12 a 17 y de 18 a 24 años. Con relación a los soportes en el hogar para el aprendizaje, eso lo empezamos a investigar el año pasado a propósito de la pandemia y que la mayoría de los estudiantes estaban llevando los aprendizajes en forma a distancia. Pues la ENCOVI nos da cuenta que las necesidades de aprendizaje desde el hogar, pues en el caso de la población no pobre, de todas maneras el 2/3 dicen requerir de los servicios de internet. Ese requerimiento es mayor todavía si se está en situación de pobreza. Igualmente podemos ver con relación a la necesidad de dispositivos y de orientación en las tareas. Los hogares más pobres requieren de más apoyo de parte de los docentes y los establecimientos educativos para poder acompañar mejor a los niños, niñas y adolescentes desde los hogares.
¿Quién es la persona en el hogar que acompaña más el proceso de aprendizaje? Pues son las madres. Vamos observando entre el 2021 y el 2022 que hay un repunte de la participación de los abuelos en esta tarea, posiblemente porque ya con el restablecimiento de la normalidad laboral, muchas madres tienen que ausentarse de los hogares y por lo tanto son los abuelos los que están acompañando este proceso. Con relación al programa de alimentación escolar, hemos encontrado que la existencia del programa de alimentación escolar volvió a los niveles que teníamos según la ENCOI 2019-2020, aproximadamente dos tercios de la población escolarizada ha reportado que en su institución educativa, en su colegio, su escuela, funciona un programa de alimentación escolar o existe un programa de alimentación escolar. Pero cuando preguntamos cómo es el funcionamiento de ese programa, si funciona todos los días, si solo algunos días o casi nunca, encontramos que entre los niños, niñas y adolescentes que pertenecen a hogares en situación de pobreza extrema, pues más de la mitad tiene en su escuela un programa de alimentación escolar, pero que no le garantiza al menos una comida completa todos los días o casi nunca. De manera que se trata de niños que vienen de hogares donde los ingresos no son suficientes para garantizar las necesidades alimentarias. Y estas necesidades alimentarias tampoco están siendo garantizadas en las escuelas. De manera que este es un factor importante para tener en cuenta a la hora de ver los mecanismos de reproducción de la pobreza frente a unas instituciones públicas que no atienden los problemas que tenemos en esta materia, considerando una oferta de un mejor servicio y focalizando mejor las oportunidades de alimentación. Hay otro indicador que nosotros hemos estado monitoreando con los resultados del COVID, tiene que ver con el rezago escolar, que es uno de los indicadores de privación que son considerados a la hora de calcular o de medir la pobreza multidimensional. El rezago escolar, como sabemos, da cuenta del desfase entre la edad que tiene el estudiante y la edad que le corresponde al grado o año que cursa. La UNESCO ha señalado que los estudiantes que tienen 2 o más años de rezago educativo, o sea, que están en una situación de rezago escolar severo, están a las puertas de la exclusión. Y realmente que así lo hemos constatado con los datos de la ENCOI 2022. Si vemos en cuanto a la población de 12 a 17 años, casi la mitad estaba en situación de rezago leve o de rezago severo. Y para el 2022 vemos que la situación mejoró. Solamente un 21% estaba en esa situación, pero esa mejora se debe a que esta población que estaba en esa situación de rezago severo o leve, pues quedó desescolarizada y lo podemos ver en el gráfico que está en la parte inferior de la presentación, donde comparamos el rezago de la población escolarizada y de la población desescolarizada. Esa población que tenía mayor rezago es la que ha quedado fuera del sistema educativo. Es la que forma parte de ese 1,5 millones de niños, niñas y adolescentes que están fuera de poder ejercer su derecho a una educación de calidad. No conocemos de programas que ofrezca el Ministerio de Educación que permitan apoyar la retención escolar.
programas especiales de reforzamiento pedagógico y de otras ayudas que minimicen esos riesgos de exclusión, fortalecimiento de recursos para el aprendizaje en las escuelas. Como veíamos, el programa de alimentación tiene debilidades, sobre todo para atender los requerimientos de la población en situación de pobreza y de pobreza extrema. El tema del transporte, las facilidades para que los niños cuyas escuelas están a mayores distancias, pues no están dadas. De manera que todo esto incide en una salida temprana del sistema educativo sin haber alcanzado las competencias necesarias para poder luego incorporarse al mercado laboral a un empleo de calidad. Puntualicemos entonces algunos aspectos con relación al tema educativo de acuerdo a lo que hemos señalado. Entendemos que el Estado venezolano no asumió las responsabilidades que le correspondían para mitigar los efectos de la pandemia sobre la interrupción de las trayectorias educativas de las poblaciones más vulnerables. No se inició la presencialidad con programas claros de nivelación, con recuperación de las oportunidades perdidas, y eso evidentemente que ha fortalecido las diferencias. Tenemos que casi la mitad de la población de 3 a 5 años permanece excluida de los beneficios de la educación inicial. Esa exclusión se concentra entre los más pobres, porque bueno, allí la oferta pública es más limitada y la privada es costosa. De manera que sin la intervención del Estado, pues van a seguir acumulándose las desventajas en la adquisición de competencias para el desarrollo de los aprendizajes. Sabemos que el proceso de aprendizaje es un proceso acumulativo y lo que se deja de adquirir en la etapa que corresponde, en este caso en la educación inicial, pues va a limitar el proceso que sigue en las edades subsiguientes. No hay como decía, una iniciativa a favor de la retención y tampoco de la reinserción escolar. De manera que tenemos ese 1,5 millones de niños y niñas desescolarizados sin que haya una respuesta dirigida a ellos para devolverlos al sistema educativo. La ausencia de una escuela integral donde se desarrollen la mayor parte de los aprendizajes favorece esa reproducción de inequidades en los hogares. Si tenemos los niños, niñas y adolescentes tienen que depender de las madres, de los abuelos o de cualquier otro familiar que les acompañe en el hogar, en ese proceso de desarrollo de las actividades que se establecen desde la escuela, con precario acceso a las nuevas tecnologías, con baja conectividad al Internet y con un clima educativo inapropiado. Pues bueno, insistimos que la reproducción de las inequidades educativas se va a seguir profundizando. En cuanto al tema de salud, en COVID se redujo considerablemente, porque en la COVID pasada investigamos sobre salud reproductiva, sobre salud materna, realmente que fue muy amplio el módulo de salud en la COVID del 2021. En esta ocasión, bueno, pudimos identificar que hay una recuperación del reporte de los problemas de salud, mientras que tuvimos encerrado, pues bueno, los riesgos que se presentan y que pueden ser motivo de algún accidente o que estén asociados a algún evento, alguna enfermedad, al diagnóstico de algún evento, alguna enfermedad, pues se redujeron en el 2021 y hay un incremento con respecto al 2022. Se incrementó, por supuesto, en este
contexto ya de restablecimiento de normalidad y de superación momentánea de una crisis de movilidad asociada a la falta de combustible, que es lo otro que hay que tener en consideración. Nosotros ya estábamos en una situación de cuarentena antes del decreto de la pandemia, y esa situación tenía que ver por la falta de combustible para la movilización. Encontramos que se ha reducido la brecha de género en la búsqueda de atención en salud cuando hay algún problema presente. La, la población que demanda mayor atención en salud son los adultos mayores, pero esa probabilidad de buscar atención está condicionada por por la situación social. El 70% en el quintil más rico busca atención, pero eso en el quintil más pobre se limita a un 58%. 9 de cada 10 personas que tuvieron algún problema en salud y que buscaron atención, pues acudieron a un médico, aunque estamos observando que ha subido el porcentaje de quienes acuden al farmacéutico. Ha disminuido el uso de los servicios este último año, el uso de los servicios públicos, y se ha encarecido la atención porque hay una mayor proporción de población que está pagando por la consulta o por los insumos que se requieren para la atención en los ambulatorios y en los CDI. A 9 de cada persona que buscaron atención le recetaron algún medicamento y solamente y en el 65% de los casos tuvo que comprarlos todos. Aumentó a 10% la población que declaró estar afiliada a algún seguro médico. Según la ENCOVI pasada, se había registrado que solamente 3% tenía cobertura de seguro médico. 47% reportó estar asegurado por el Seguro Social o algún instituto de previsión pública. 20% tiene seguro contratado por institución pública y 15% por institución privada. Con relación a la migración internacional, pues nosotros hemos investigado a través de la ENCOVI el fenómeno de la emigración, solicitando a los hogares que nos reporten si algún miembro de ese hogar dejó el país en los últimos 5 años. De esa manera, tenemos una identificación indirecta de la población que ha dejado el país. Pero esa fuente de información nos ha servido para tener sobre todo la caracterización de los hogares, porque para medir el stock resulta insuficiente en vista que ya muchos de los hogares que han reportado emigrantes han desaparecido porque ya se han ido todos los miembros, bien sea porque de una se fueron todos los miembros o porque los procesos de reagrupación familiar están llevando a que el resto de los miembros que quedaba en Venezuela han ido a reunirse con los familiares que emigraron inicialmente. De manera que si queremos tener una idea de cuál es el stock de los venezolanos en el mundo, creo que la fuente que se aproxima mejor a esta información es la plataforma R4B, que está basada en las fuentes oficiales de datos migratorios de los principales países destino de nuestra migración. De todas maneras, nosotros tenemos aquí en esta gráfica que les presentamos la información referida hasta mediados del 2022. Ya los últimos boletines de esta plataforma R4B ya apuntan a casi 7 millones o más de 7 millones. Yo creo que también hay que prestarle atención a este crecimiento que siguen mostrando de los venezolanos en el exterior, porque esto no puede tener un crecimiento indefinido. Creo que ya las salidas de población son bastante modestas, de manera que habría que revisar bien cómo es que la plataforma R4B en este último tiempo está actualizando estas estimaciones, porque ya han pasado 7 millones, ya me parece que ellos podrían estar sobreestimando esta cifra del stock de venezolanos en el exterior. En todo caso,
pues ha sido una buena referencia, ha dado cuenta de esos 5 millones que por las estimaciones de población de Naciones Unidas también ya destacamos en las láminas anteriores, 5 millones de venezolanos que han dejado el país. Ha habido cambios en el perfil reciente de la inmigración venezolana. Nosotros veníamos antes del 2015 registrando una feminización de la relación de masculinidad de nuestro flujo migratorio, pero en la medida en que se intensificó el proceso, pues comenzaron a salir más hombres que mujeres y la relación de masculinidad así lo está mostrando. Inicialmente, en cuanto a la composición por edad, inicialmente la migración estaba muy concentrada entre la población de 15 a 29 años. Eso ha ido cambiando y fue aumentando también entonces el peso de la población de 30 a 49 años. En todo caso, es destacable que más del 80% de la población que ha dejado el país pues está entre los 15 y los 49 años, población en edad de trabajar. En cuanto a las razones para dejar el país, pues la principal es la búsqueda de trabajo. Más de 8 de cada 10 venezolanos que se han ido, esa es la razón que han argumentado para dejar el país. Pero vamos observando que está aumentando ligeramente los que están reportando que dejan el país porque van a reunirse con la familia. En este proceso hemos también observado que se diversificó la migración en términos de su composición social y territorial. Por ejemplo, en términos de la educación, todavía para el 2017 encontrábamos que casi la mitad de la población pues, había alcanzado el nivel técnico superior universitario o tenía educación universitaria. Eso ha ido disminuyendo en el tiempo y ahora la referencia más reciente que nos aporta la ENCOVI 2022, pues da cuenta de casi la mitad de la población con enseñanza media y un 20% con educación primaria o menos. En cuanto a la diversidad territorial, pues la comparación entre los resultados de la ENCOVI 2017 y la ENCOVI 2022 nos da cuenta de cómo en un primer momento la Gran Caracas era la que aportaba 1/3 de la población que dejó el país y 5 años más tarde pues esa distribución fue cambiando y son las ciudades medianas o las poblaciones rurales las que están aportando esta mayor parte de los emigrantes. Y bueno, y eso tiene que ver con este cambio en el perfil educativo. En cuanto a la ocupación que los migrantes tenían antes de emigrar y después de emigrar, pues podemos destacar que el 25% de estas personas no tenía empleo cuando migró. Actualmente esa proporción se reduce a 16%. Gran parte de esas personas que no tenían empleo pues han conseguido ocuparse en trabajadores de los servicios, en ocupaciones elementales. Hay un 13% de población que laboraba en ocupaciones como directivos, profesionales o técnicos antes de emigrar y se ha reducido a 10% después de emigrar porque hay un problema en algunos profesionales con el reconocimiento de los títulos o porque se migró sin tener la documentación necesaria para certificar sus capacidades. Con relación al estatus migratorio, pues la ENCOVI nos ha dado cuenta que 2 de cada 3 migrantes tienen un estatus regular porque han adquirido la ciudadanía o porque cuentan con permiso de residencia permanente o un permiso temporal. Solamente 12%, según esta fuente, estaría en situación irregular y
se debe a la falta de documentos o que los mismos están vencidos. Y bueno, hay un 17% de casos donde la familia no conoce cuál es el estatus porque recuerden que estos datos son reportados por el informante del hogar, que nos refiere sobre todos estos atributos de la población que se fue a vivir a otro país. Es importante tener en cuenta la proporción importante de población que está en situación regular, pero con un estatus de permanencia temporal, porque estos son los que podrían estar de no ratificar su condición de regularidad, pues podrían pasar a una situación irregular. Hay una relación directa entre el estatus migratorio y la calificación ocupacional. Pues bueno, quienes tienen una ocupación de mayor calificación, quienes ya tienen la ciudadanía o la residencia permanente adquirida. Con relación a las ayudas, a las remesas, encontramos que se redujo a 49% quienes envían ayudas a su hogar de origen. La ENCOVI del 2021 había reportado 59% de migrantes enviaban ayuda a su hogar de origen acá en Venezuela. Se redujo entonces a 49%. Se redujo también la periodicidad de esos envíos, la periodicidad y la cantidad. Por ejemplo, acá podemos ver que en la COVID 2029 hay un 29% que dejó de enviar ayudas contra un 11%. Es importante tener en cuenta estos resultados porque esas ayudas que se recibían del exterior habían contribuido a reactivar el consumo en los hogares perceptores. Y esto está disminuyendo, de manera que en la medida en que, y está disminuyendo por lo que señalábamos, en la medida en que se dan los procesos de reunificación familiar. Si el hijo se fue y le enviaba remesas a los padres y recupera, se reunifica con los padres, pues ya no va a enviar ayuda a Venezuela. O lo mismo si se va el padre y se rearma la familia en el lugar de destino con la pareja y los hijos que había dejado en Venezuela, pues ya las remesas van a ir disminuyendo en la medida en que se fortalezcan los procesos de reagrupación familiar y en la medida en que los países de destino flexibilicen las normas de permanencia, las regulaciones migratorias y permitan que esos procesos de reunificación familiar se den. Bueno, creo que estos puntos ya los he ido señalando para ir avanzando. Con relación a la actividad laboral, pues esta ENCOVI 2022 nos da cuenta de un cambio importante y eso está en consonancia con lo que hemos señalado respecto a la reactivación de la actividad económica. Nosotros hasta el 2017, que era lo que veníamos observando, que de alguna manera la defensa del ingreso del hogar se hacía incorporando a más miembros del hogar en la actividad económica y fuimos viendo que discretamente pues el nivel de actividad fue subiendo. Pero ya después del 2017, en la medida en que bueno, ya entramos en un proceso de agudización de la crisis, los jóvenes fueron abandonando prematuramente la escuela, las mujeres se pasaban de la inactividad al desempeño de trabajos precarios y bueno, las personas de la tercera edad estaban resertados. Luego encontramos que la población económicamente inactiva comienza a crecer en la medida en que hay menos oportunidades de inserción laboral. Y lo que nos está reflejando esta última ENCOVI es que hay un repunte del nivel de actividad de 50 a 56%. Y por lo tanto un decrecimiento de la inactividad. ¿En cuáles ramas de actividad económicas expresan estos cambios favorables en cuanto al nivel de actividad? Pues las que están colocadas aquí con los punticos verdes. ¿Okay?
Tenemos una variación discreta en el sector manufacturero, en el sector de transportes, donde se muestra el mayor crecimiento de la actividad económica, acompañado de la administración del empleo en el sector público, y un poco menos en el ámbito de las instituciones financieras. El empleo formal crece hasta ser ya el 50%. Nosotros veníamos de una situación en la que el empleo informal era el que predominaba dentro de la composición del mercado de trabajo. Cuando vemos las variaciones según la categoría ocupacional, vemos que se recuperó entre el 2021 y el 2022, pues tanto el empleo en el sector público como el empleo en el sector privado, pero sobre todo hay una caída del trabajo por cuenta propia, y tiene que ver con lo que señalábamos antes del crecimiento del sector informal. Cuando vemos el nivel de actividad según el nivel de pobreza monetaria, pues se ve claramente que la menor actividad en los hogares pobres extremos pues tiene que ver con su condición socioeconómica, con la menor dotación de capacidades para insertarse en el mercado de trabajo, un mercado laboral que de por sí ya está restringido. Esa diferenciación en los niveles de actividad también se ve claramente si observamos la distribución según los deciles de ingresos. Para que un hogar, hacemos un cálculo que para que un hogar no sea pobre de ingresos, necesita que al menos 2 de 3 de sus miembros forme parte de la fuerza de trabajo. O sea, se requeriría de mayores oportunidades para que más miembros de un hogar que esté en situación de pobreza de ingresos pueda salir de esa condición. En cuanto a la composición de la inactividad, pues bueno, predomina la población que se ocupa de quehaceres del hogar. 19% de esos inactivos son estudiantes. 7.5 están en alguna condición de discapacidad. Poco menos de 10% son jubilados y hay un 11% que estaría en otra situación. En cuanto a la pobreza, acá les vamos a presentar los resultados correspondientes a la medición de la pobreza según el método de pobreza multidimensional y según el método de pobreza de ingresos. Respecto a la pobreza multidimensional, tenemos que por primera vez en 7 años, la pobreza se reduce en el país. Se pasó de 65%, que fue el valor más alto que registramos con la 2021, a 50%. Recordemos que la pobreza multidimensional se mide a través de 13 indicadores de privación que están referidos a 5 dimensiones. Tienen que ver con las condiciones de la vivienda, los servicios de la vivienda, los ingresos, la educación y el empleo. Y lo que podemos observar acá en esta gráfica es cómo esta caída del ingreso se dio de acuerdo con el comportamiento de estas dimensiones. Encontramos que evidentemente la mejora de los ingresos hizo que se redujese el peso de esta dimensión en la cuantificación de la pobreza. O sea que estos hogares que salieron de la condición de pobreza multidimensional estuvo sobre todo determinada por esa mejora de los ingresos. De manera que las dimensiones que están incrementando su peso en la determinación de la pobreza multidimensional son las condiciones de la vivienda, es la dimensión sobre educación, sobre todo por el punto del rezago educativo que decíamos antes,
la cobertura educativa, pero también por el rezago, y, en menor medida, pues lo que tiene que ver con servicios a la vivienda. En cuanto a a la pobreza monetaria, pues igualmente hemos encontrado que hay una caída de los hogares en situación de pobreza. En esta lámina estamos presentando el porcentaje de hogares en situación de pobreza de ingresos y de pobreza extrema de ingresos. Entonces se puede visualizar cómo cayó entre el 2021 y el 2022 de 90 a 81 el porcentaje de hogares en esa situación, y de 68 a 53 los que estaban en situación de pobreza extrema. Si bien hay esta caída de la pobreza de ingresos, en lo que respecta a la desigualdad, medida en términos del índice de Gini, pues seguimos observando que en Venezuela la desigualdad de ingresos sigue creciendo. Bueno, el punto es que si lo comparamos con otras regiones del mundo, pues Venezuela aparece como uno de los países más desiguales del continente y del mundo. Pues se podría comparar con Namibia, Mozambique y Angola. La estrategia entonces para reducir esta desigualdad consistiría en producir bienes y servicios que permitan aumentar el capital humano. Es necesario trabajar con las estrategias necesarias para crear capital educativo y social en los sectores más empobrecidos, que, bueno, que van a permanecer dejados atrás por el mercado, y la desigualdad va a permanecer, y por eso la importancia de la política pública que ayude a mejorar esta situación. En cuanto a la desigualdad territorial, podemos ver que los hogares si vemos los hogares cómo se distribuyen los hogares que están en el quintil más rico, tenemos que en la Gran Caracas se concentra casi un 38% de esos hogares, mientras que el resto está distribuido más o menos en forma proporcional en ciudades principales, que son las ciudades más grandes después de Caracas, ciudades grandes, ciudades medianas y pequeñas, y hay un 14% que estaría en los hogares en zonas rurales y dispersas. Igualmente, si vemos las diferencias de ingresos entre el decil más pobre y el decil más rico, pues es evidente la brecha que existe en términos del ingreso promedio per cápita. De 70 veces más, más rico con respecto a con respecto a la persona que pertenece al decil de ingresos más pobres. En cuanto a los programas sociales, pues, bueno, la política pública en Venezuela ha quedado reducida básicamente a dos programas. Las cajas CLAS, después de tener ese largo menú de misiones, quedó reducido a las transferencias monetarias y a las cajas CLAS. Como hemos señalado repetidamente, se necesitan nuevos programas sociales que permitan incorporar mayores atributos productivos de bienestar a las familias que están en situación de pobreza, para que se puedan incorporar al ciclo productivo. De cualquier otra manera va a ser muy difícil que estas personas puedan recuperar lo que no han podido alcanzar durante el proceso de formación que vieron interrumpido en el tiempo, con todas las
las brechas que ya hemos destacado sobre el tema, sobre todo en el tema de formación de capital humano, y de manera que se necesita de ese tipo de intervenciones. Con relación a la frecuencia con la... Ya, un momento que creo que me salté una lámina. No. Con relación a la frecuencia con la que se reciben las bolsas de comida, tenemos que hay un 35% que la recibe mensualmente. Uno puede decir que se trata de un programa casi universal porque solamente el 10% de los hogares no la recibe. Según los resultados del ENCOVI, todo el mundo declara haber recibido en el último año alguna bolsa CLAP. Realmente el programa debería todavía focalizarse mejor. Las poblaciones que están concentradas en los deciles de ingreso más elevados, pues no deberían ser perceptores de este tipo de beneficios, pero así lo reporta la encuesta. Con relación a los bonos y transferencias, tenemos que el valor promedio de cada bono respecto al 2021 mejoró. Este año es de $4,5 en promedio, el año pasado fue de $2,5. El 69% de los hogares ha reportado que ha recibido al menos un bono en los últimos 12 meses. En el 2021 lo recibían 71%, de manera que, bueno, podría decir uno que se ha mantenido la cobertura en términos de los hogares, no así en términos de las personas. En términos de las personas, la cobertura cayó de 62% en el 2021 a 48%. Y en ese sentido, uno podría decir que pareciera que hay un cierto ordenamiento de las transferencias porque estamos observando una disminución de las personas por hogar que reciben el beneficio. Hay un aumento del valor nominal del bono y hay un mantenimiento de la cobertura por los hogares, como señalábamos por acá. Con respecto a las pensiones y jubilaciones, la ENCOVI 2022 nos está reflejando que ha disminuido la proporción de población adulta mayor que recibe pensiones. Cayó de 81 a 75%. Pues pareciera que el sistema no contributivo puede estar fallando. No sabemos bien si las cifras que reporta en la página del Seguro Social se están actualizando para comparar esa información con esta que nos está arrojando la ENCOVI. En todo caso, el monto de las pensiones no es nada atractivo. Y bueno, tenemos que hay más de 500,000 de adultos mayores sin pensiones. Las pensiones por discapacidad u orfandad solamente estarían cubriendo a 1,5% de la población. Con relación a la composición de los ingresos, entre ingresos laborales y no laborales, encontramos también que, bueno, producto de los cambios que hemos ya observado en el nivel de actividad, en la composición en la composición laboral de la población económicamente activa, pues hay una recuperación de la participación de los ingresos laborales y una reducción de los ingresos no laborales. Y eso lo podemos observar
tanto entre la población pobre extrema como entre como respecto a la población total. Estaríamos con respecto a la población total, los ingresos laborales representando un 26% de los ingresos, una situación parecida a la que había antes de la pandemia y de la crisis de movilidad. Creo que ya por aquí vamos terminando. Sí, creo que con esta lámina terminaríamos nuestra presentación. Bueno, Anixa, muchas gracias. Creo que los resultados de la encuesta, pese a las limitaciones que tú dices que han tenido y que seguramente siempre se van a tener mientras lo hagamos en las universidades por la dimensión de lo que se quiere investigar, nos proporciona una importantísima información. Creo que de más está decirlo que la ausencia de información es lo que permite que se diseñen políticas económicas al azar, o sea, con el yo creo, yo pienso a lo mejor. Esto lo digo sobre todo porque en este auditorio donde estamos ahora está, digamos, parte de la plana mayor de nuestra Escuela de Estadística y el Instituto de Investigaciones Estadísticas y Computación de la ULA, pero también está la gente del Instituto de Investigaciones Económicas, que tiene una larguísima experiencia con el Banco Central cuando el Banco Central se constituyó en una de las instituciones más sólidas en América Latina en la recolección de información. De hecho, todo el trabajo que se hizo sobre IPC en Venezuela durante muchísimos años lo hizo la ULA a través del Instituto de Investigación Económica. Y bueno, yo me imagino que si tu papá te hubiese dado permiso que hubieses estudiado en Mérida, recalado aquí en el Instituto de Investigaciones Económicas de la ULA, Anixa. Seguramente. Pero nosotros participamos también activamente en la última encuesta de presupuesto familiar que hizo el Banco Central de Venezuela. Fue la única universidad que participó. Bueno, creo que, no sé si la UCAP participó, pero lo hicimos con el INE, la Corporación de Guayana, la CBG, el Banco Central y nosotros. Entonces, es decir, aquí hay un terreno fértil para que nosotros podamos también no solamente estudiar y evaluar lo de la encuesta, sino también que en algún momento podamos hacer un trabajo cooperativo con la UCAP, ¿entiendes? En una materia tan importante para el país. Nosotros incluso a nivel regional hemos tratado de sensibilizar a quienes ejercen los cargos públicos. Hemos hecho propuestas de que Mérida pudiese tener, digamos, un intento de estudiar una base económica de Mérida, tenemos experiencia en eso, y recolectar bases estadísticas. Han manifestado un interés nominal, pero no real todavía. Esperamos que realmente en algún momento los gestores de la política pública se convenzan de que en ausencia de estadística realmente es muy poco lo que se puede hacer. Yo creo que en nombre de la Universidad de los Andes, Anixa, te queremos agradecer muchísimo. Quiero recordar que estas actividades las vamos a seguir realizando mensualmente. A partir de enero vamos a continuar con el apoyo de la empresa Valmorca, del Colegio de Economistas. Y vamos a abrir un periodo de preguntas, Anixa, para no queremos abusar de tu tiempo. Sé que estás ya en periodo vacacional, pero bueno, quería... ya la profesora Cristi Rangel, hasta hace poco directora del Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra facultad, me había pedido la palabra y quiere hacerte una pregunta. Así que muy agradecido de antemano, Anixa. Profesora Cristi. Muy buenos días, profesora Anixa. Gusto en saludarla. Quería hacerle dos preguntas. Una se vincula con lo ya mencionado por el señor decano, y es que como usted mencionó que hizo una mirada, o que la ENCOB hizo una mirada especial en el estado Bolívar, dada la sede de UCAP Guayana, pues quisiéramos que consideren para el próximo año esa mirada especial en Mérida, en un trabajo colaborativo. Sería estupendo que pudiéramos insertarnos en ese trabajo que ustedes están haciendo. La otra pregunta ya es propiamente sobre los datos, profesora, contrastados con el recientemente filtrado proyecto de ley de presupuesto 2023, que
bueno, yo me emocioné como si me hubieran dado un regalo de Navidad el sábado cuando me llegó a mi correo, gracias a unos esfuerzos que hicieron periodistas de Tal Cual, creo que específicamente fue Víctor Amaya que logró conseguir el presupuesto. Y bueno, ya lo estamos analizando, también yo hago vida en la organización Transparencia Venezuela, y en el análisis tengo un datico sobre el programa de alimentación escolar, que señala que va a tener una cobertura de 4.691.000 niños, niñas y adolescentes. Me puse a hacer las cuentas con los datos de ENCOVI y en teoría para la población estudiantil de 3 a 17 años hay 4.500.000 niños y el gobierno dice que el programa de alimentación va a ser para 4.600.000. Entonces, bueno, quería que usted me diera una opinión sobre eso y también comentarle que el dinero destinado para eso, hicimos el cálculo y teniendo en cuenta los días de escolaridad al año y suponiendo que la cobertura es diaria, habrían 2 bolívares por niño para el programa de alimentación escolar diaria. 2 bolívares para estos 4.600.000 que ellos dicen que van a atender para su alimento. Y luego, pues también quería comentarle que hay un proyecto importante en el Ministerio de Educación que es para escuelas o sistemas educativos territoriales. Eso me llamó la atención, también quería un comentario suyo sobre eso. Hablan de reimpulso de escuelas técnicas, que tiene una importante cantidad de dinero, 225 millones de dólares. Y bueno, me parece que es un sinsentido esta cantidad de dinero a un proyecto como este, con los datos que nos está arrojando ENCOVI respecto a la ausencia o a la disminución de cobertura de escolaridad en los niveles iniciales y de básica. Eso es todo, profesora. Gracias. Bueno, muchas gracias al profesor Huisi por sus amables palabras. Ciertamente, yo hubiese estado, mi vida hubiese sido otra si hubiese estudiado en Mérida, definitivamente. Profesora Cristi, gracias también por sus preguntas. A ver, con relación al programa de alimentación escolar, por eso es que en ENCOVI diferenciamos lo que era existencia del programa en el centro educativo de el funcionamiento, o sea, qué es lo que se entrega y con qué regularidad se entrega. ¿Qué es lo que se entrega? No lo investigamos este año porque al final teníamos que reducir las preguntas. O sea, nosotros en el 2021 habíamos hecho casi 800 preguntas y teníamos que en esta oportunidad reducirla a menos de 200 preguntas, de manera que muchas preguntas y muchas secciones tuvieron que quedar fuera en esta oportunidad. Cuando preguntamos sobre la existencia, pues apuntan a que la población responde que prácticamente la mayoría de los estudiantes reconocen que en su escuela existe algo que se llama PAE. Pero cuando se le pregunta si funciona todos los días, si funciona solamente algunos días o si casi nunca hay una entrega de alimentos, lo que estamos encontrando, sobre todo cuando lo diferenciamos por situación de pobreza, es que la población que pertenece a hogares en situación de pobreza extrema debería tener garantizado en un 100% por lo menos una comida completa con el balance de calorías y de nutrientes necesarios para que pueda soportar la precariedad, las deficiencias que encuentra en su hogar. Por lo menos una sola comida. Y eso no está pasando para buena parte de la población en situación de pobreza extrema. Yo no conozco ese proyecto de presupuesto que usted ha podido examinar.
yo salí de vacaciones este fin de semana y realmente estoy haciendo un intento de desconectarme por unos días de nuestro quehacer cotidiano para tratar de descansar la mente para lo que viene, porque ya nosotros en enero estamos preparando el ENCOI 2023. Ya los últimos días en la universidad fue preparando el cuestionario para la ENCOI 2023, porque en este año queremos hacer la ENCOI 2023 entre febrero y marzo. Entonces ya tenemos que arrancar en enero con la prueba piloto del cuestionario para poder cumplir ese propósito de que en febrero podamos estar ya en campo. De manera que necesito recargar mis energías y no estoy viendo noticias en estos días. Con relación con relación al programa de alimentación escolar, yo verdad que me preocupa muchísimo cuando veo las noticias que se muestran. Nosotros no investigamos cuál es el contenido de lo que el estudiante recibe como comida, como merienda. Pero uno ve en los reportajes que se hacen en algunos noticieros que lo que se entrega es un plato de carbohidrato más carbohidrato más carbohidrato, ¿okay? Que es arroz con pasta con tajadas. Los vegetales están ausentes, las proteínas están ausentes, de manera que yo no sé hasta dónde eso que se está entregando realmente está cumpliendo la función que tiene que cumplir. Realmente hace falta un trabajo todavía más profundo de parte bueno, de ENCOBI o de cualquier proyecto que pueda levantar información en este sentido para recoger en detalle qué es lo que se está entregando. Porque en el presupuesto se puede detallar cuánto va a cada escuela, pero después tiene que haber un proceso de contraloría de qué es lo que se compra en esas escuelas y qué es lo que se entrega finalmente a los niños. Ese trabajo hay que hacerlo, sobre todo por las condiciones de deficiencias nutricionales acumuladas que estamos llevando en cuanto a la población en situación de pobreza extrema. Con relación a este proyecto no sé, de activación de formaciones integrales, técnicas, yo creo que es que nosotros no estamos ya en una situación como para seguir poniendo parches, ¿no? O pañitos de agua caliente. Nosotros necesitamos una reforma educativa integral completa. O sea, nosotros tenemos que aprovechar esta coyuntura de estar en el foso donde estamos para poder salir de él, pero salir de él de la mejor manera, no salir de él con parchitos. Nosotros necesitamos un cambio radical en nuestra enseñanza a todos los niveles, a todos los niveles. O sea, nosotros tenemos que habilitar las oportunidades para que los niños de 3 a 5 años puedan tener el derecho de formarse en esas edades, de recibir el apresto que se necesita para el desarrollo de las primeras fases de su aprendizaje y que esas sean las bases para el desarrollo de los aprendizajes que siguen. Eso por una parte, necesitamos en estos días se vuelve a hablar de la escuela integral. Mérida fue el estado piloto en ese proyecto que hubo en los años 90 de escuelas integrales con el ministro Cárdenas. Ahorita se vuelve a hablar de escuelas integrales, se vuelve a hablar de escuelas integrales en un contexto que es completamente adverso a lo que había en los años 90, aún con la crisis que tuvimos en los años 90. Es que nosotros estamos mucho más abajo en este momento desde donde caímos en los años 90 con todo el proceso de crisis que vivimos. De manera que esos anuncios que se nos van haciendo de proyectos que sabemos que suponen primero de un esfuerzo presupuestario que el gobierno no tiene porque ahorita también estamos haciendo no sé, dibujos en el aire con los ingresos que eventualmente van a ingresar, que se van a percibir de este dinero que estaba bloqueado. Pero es que yo creo que eso no es, bueno, primero que no está claro todo ese proceso, pero es que eso no es suficiente.
nosotros necesitamos volver a poner en pie nuestro sistema educativo, la planta física, el tema de los docentes. O sea, ¿qué docente va a trabajar a una jornada integral con la remuneración que tiene en este momento? Uno ve, por ejemplo, experiencias en otros países. A mí me llamó mucho la atención un documento que leí ya hace algunos años sobre un proyecto financiado, un proyecto desarrollado en Chile, financiado con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, para recuperar los niveles de enseñanza en los 144 municipios más pobres de Chile. Y eso pasaba por tener a los mejores docentes trabajando en esos 144 municipios, por tener, por supuesto, mejor remunerados a esos docentes, por tenerlos, esas escuelas dotadas, por tener programas especiales para que esos niños, niñas y adolescentes que se formasen en esos municipios más pobres tuviesen la posibilidad de adquirir herramientas que le dieran las oportunidades de inserción temprana en el mercado de trabajo, porque seguramente para allá van, pero que vayan con las posibilidades de tener un empleo con alguna calidad. Y eso requiere de dinero, requiere de estrategia, requiere de compromiso, y uno no ve con claridad que en este momento, detrás de esos anuncios, esté toda esa logística, toda esa planificación, toda esa información que se necesita para abordar proyectos de esa complejidad. Y así podemos hablar de todos los niveles, nosotros a todos los niveles. El tema tecnológico ni hablar. El tema tecnológico ni hablar. Nosotros tenemos un desfase tecnológico con respecto a otros países de nuestra propia región. O sea que realmente nosotros necesitamos y nos merecemos un cambio educativo profundo. Y yo no visualizo con claridad que en este momento el planteamiento del gobierno nacional sea ese, porque visualizo que hay mucho de conseguir como respuestas, resultados rápidos que me garanticen mi mantenimiento en el poder. O sea, cambios profundos no visualizo que esté dentro del interés del gobierno, de acuerdo con la óptica del contexto político, pues. Bien, vamos a hacer una pregunta adicional, porque estamos en problemas de tiempo también. El profesor Rafael Borges, de la Escuela de Estadística, nos ha pedido el derecho de palabra. Entonces, con eso culminamos la actividad de hoy. Bueno, muchas gracias, profesor. Muchas gracias, doctora Nixa, por la presentación de estos resultados que ya estaban publicados en la red, ¿no? Felicitar al equipo que llevó a cabo esta investigación, porque lamentablemente este tipo de estudios suplen a lo que debe hacer el Estado en cuanto a generación de información también. Saludar a una de las miembros del equipo, María Gabriela Ponce, a medida personal, y reiterar el apoyo por parte de la institución para futuras en COVID, probablemente la del 2024, ya la del 2023 está montada. Entonces, nos gustaría llegar a algunos acuerdos para ver de alguna manera cómo colaboramos, como ya lo hicieron en el pasado algunos estimados colegas de la Escuela de Estadística de la Universidad Central de Venezuela, bueno, grandes amigos, Alberto Camardiel, Maura Vázquez y Guillermo Romero. Lo otro que quisiera preguntar, yo quisiera hacer dos preguntas en realidad. Si nosotros como investigadores podemos tener acceso a la base de datos, obviamente respetando la anonimización, para hacer otras investigaciones también, sobre todo para hacer la caracterización desde el punto de vista multivariante también, porque al principio está analizada solamente por pequeños grupos de variables también. Entonces quisiera que me contestara si a través de una solicitud institucional se pudiera tener acceso para eso con fines de investigación nada más en ese caso. Y lo otro tiene que ver ya con los resultados ya de la encuesta como tal. Y vemos, tiene que ver con la parte de reducción de la pobreza.
evidentemente hay un factor que pudiera estar perturbando esta encuesta como tal, que como la encuesta se llevó a cabo en julio, ¿verdad? Y recordemos que este año, el 15 de marzo, hubo un aumento significativo también del salario. Eso pudo haber incidido también en eso, que evidentemente ahora, en este momento, ya el ingreso no es el mismo. O sea que probablemente la encuesta del año que viene refleje y mejoremos también en ese indicador también como tal. Entonces quisiera un comentario respecto a ese punto específico, también le agradezco. Muchas gracias. Bueno, con respecto, gracias por sus preguntas y por sus comentarios. Con respecto a la posibilidad de establecer alianzas, pues bueno, veremos para el 2024 con anticipación cómo eso pudiera materializarse. Porque sí, ciertamente ya la encuesta del 2023 está montada. Con respecto a la disponibilidad de los datos, de los microdatos, nosotros para algunos años tenemos dificultades porque vamos dependiendo de las exigencias de quienes financian. Entonces, por ejemplo, para 2019, 20, 21, 22, no tenemos la posibilidad de compartir los microdatos porque no estamos autorizados por quienes nos financian. Hasta el 2018, sí pudiéramos compartirlo. Pero en las últimas 3 ediciones, pues ahí estamos limitados. Con respecto a las estimaciones de pobreza, ciertamente lo deseable sería que uno pudiera hacer la encuesta con el mismo periodo de referencia cada año para evitar los efectos de la estacionalidad que pueda tener sobre la percepción de los ingresos. Pero a veces no es posible porque dependemos de en qué momento conseguimos completar los recursos que se necesitan para financiar el proyecto. En esta ocasión del 2022, pues no pudo ser levantada a comienzos de año como se había hecho en las ediciones precedentes. Bueno, creo que con eso respondo su pregunta. Bueno, vamos entonces a dar por culminada esta actividad el día de hoy. Queremos nuevamente agradecerle a la doctora Nixa el paréntesis ese de desconexión y vacaciones que estaba para compartir con nosotros aquí en la Universidad de los Andes y ratificarle nuestra disposición desde la ULA de hacer algún trabajo colaborativo posteriormente y señalarles que Mérida es una ciudad también todavía muy bonita para trabajar, pero también para descansar. Así es que está a la orden cuando usted guste visitarnos aquí en Mérida, doctora Nixa. Y que termine de pasar unas felices vacaciones. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias a todos por estar allí compartiendo este momento con nosotros, por el interés mostrado en este proyecto. Yo desearía mucho que podamos hacer a futuro algo conjunto, seguramente que sí. Y bueno, de todas maneras, si no para levantar la encuesta, podemos pensar en alguna iniciativa de análisis conjunto de los resultados. Ahí podemos ver qué se podría hacer, porque ciertamente, como mencionaba el profesor Wisi, en la ULA, en FASE, pues hay unas capacidades que han mostrado a lo largo de mucho tiempo que han contribuido al fortalecimiento de la institucionalidad pública en materia de producción de información estadística. Esa historia está escrita. Está bien. Bueno, muchas gracias. Ya le enviaremos pronto el link donde está la grabación de la charla de hoy de la conferencia, Nixa. Mucho gusto. Felicidades. Felicidades para todos. Gracias.